Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de Democracia en Pantalla. Estamos aquí desde la Escuela Judicial Electoral para comentar películas, series de televisión y otros productos de la cultura popular que contienen temas sobre derecho político, derecho constitucional, derecho electoral. Y es el caso que hoy vamos a comentar la maravillosa película de Selma, y tenemos ya aquí en el estudio virtual a dos queridos colegas, a Jorge González, quien es profesor investigador de la Universidad de los Andes en Colombia, y además pues es host del programa Derecho Fuera del Derecho, que es un podcast muy interesante que les recomendamos seguir. Quizá aquí en la pleca vamos a poner los datos de la liga, y también nos acompaña su co-host en este programa, que es Nicolás Parra. Nicolás Parra también es candidato a doctor por la Law School de Harvard, y bueno, pues ambos expertos en cine y derecho, y nos da mucho gusto que nos acompañen. Bienvenidos. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias, José Ramón, por la invitación. Un gusto conversar sobre esta película, ¿no? Una película como muy conmovedora, por un lado, ¿no? Y también al mismo tiempo con múltiples preguntas. Termina uno cuando la está viendo en algo que fue tan icónico, siente uno, ¿no? Para los derechos constitucionales y los derechos civiles en general, como fue este momento de los años 60 del movimiento de derechos civiles, liderado, entre otros, por Martin Luther King, pero también que muestra la película con un liderazgo muy disputado al mismo tiempo. Y la película en el centro tiene el problema de cómo hacemos para que los ciudadanos afroamericanos pudieran votar, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, José Ramón. Sí, no, pues yo encantado, porque como dices tú, es una película emblemática. Platicamos con Nicolás Parra, que además es un lugar común en la lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Es el referente de muchos casos, es un lugar donde se vuelve, ¿verdad? Decías, Nicolás. Sí, total. Y no solo se vuelve, digamos, sería interesante pensar, y creo que Jorge ya empezó a apuntar en esa dirección, cuáles son las rocas que se forjaron y que se pusieron en el camino para llevar a Selma, y Selma después que termine en lo que se llamó el Voting Rights Act, y cuáles han sido las rocas que se han venido desmontando desde el 65 hasta quizás la decisión más emblemática reciente de la Corte Suprema de Justicia, que es Shelby County contra Holder, en la cual se declara inconstitucional una sección de ese acto de Voting Act. Entonces hay como un proceso, esta película nos muestra cómo es un proceso incremental de lucha por un derecho clave para el movimiento de los derechos civiles, el derecho al voto. Pero también la película nos hace reflexionar, una película del 2015 que nos hace reflexionar sobre una decisión de la Corte Suprema de Justicia del 2014 que realmente acaba con eso que se logró en Selma y comienza un proceso de desmonte. Entonces esta película nos permite leerla en esos dos contextos temporales, el 65 y hoy en día, y qué tan lejano y qué tan cercano es eso que vemos en la película. Sí, la verdad es que así como lo pones como una línea de tiempo, a mí me parece maravilloso. Y así exactamente como 65, 68. Después, obviamente, en el 68 hubo otros movimientos que se sumaron a este. Obviamente, no olvidar también toda la filmografía que tiene que ver, por ejemplo, con los Panteras Negras, con los juicios que se vivieron a propósito de, pues, eso, de la gran violencia, incluso policíaca, que se dirigió hacia esta comunidad. Spike Lee, por ejemplo, tiene una película reciente sobre eso. Comentábamos el juicio de los 7 de Chicago, vuelve a hacer referencia a eso, un poco al asunto de Selma. Bueno, incluso hasta en El Príncipe del Rap, el tío Phil, que era James Avery, el abogado, él dice en algún capítulo que él estuvo en Selma. ¿Cómo ves, Jorge?
Sí, muy icónico, ¿no? Y yo creo que una de las cosas bien interesantes de la película es como el doble registro que nos plantea en estas movilizaciones sociales de, por un lado, lo institucional, pero por el otro lado también la gente en las calles, ¿no? Yo creo que ese doble registro para lograr un derecho como es el derecho al voto es tremendamente interesante en Selma. A mí me interpela muchísimo porque tú ves a un Martin Luther King que está al mismo tiempo yendo a la Casa Blanca, ¿no? A hablar con Johnson y entre los dos jugando como una especie de ajedrez, ¿no? Incluso Johnson, una de los comentarios que se hizo de esta película fue que Johnson salió un poco mal parado cuando tiene estas conversaciones con J. Edgar Hoover, ¿no? Y entonces manda a hacer los seguimientos de Martin Luther King. Y por el otro lado, King también, entonces va a Selma y que es muy interesante en la historia de por qué Selma, o sea, por qué un pueblo en Alabama, ¿no? Y justamente a ese pueblo para lograr el registro de los votantes, ¿no? Y esa táctica, digamos, en la calle, digamos, de salir a la calle y de protestar, muy cuestionada y también la película muestra cómo King tiene una disputa en el propio liderazgo del movimiento de derechos civiles, ¿no? Que ese lugar y esa estrategia de ir a la calle pero negociar con Johnson, nosotros tendremos mucho como hacer como a geografía de estos líderes y yo creo que la película hace algo muy valioso y creo que es que pone también a King como una persona común y corriente que tiene unas disputas del liderazgo sobre el movimiento de derechos civiles y de qué hacer, y lo pone también con muchas dudas. Y yo creo que hay un punto muy interesante de esto y es que la primera marcha, por ejemplo, es sin él, ¿no? Porque hay una disputa el Southern, SCLC, si no estoy mal, que es lo que él dirige, el Southern Conference for Liberation, Sí. y el Students Nonviolent Coordination Committee, que está ahí, hay una disputa entre los dos Grupo. organizaciones, digamos. Esos grupos, exacto. Y hay un pedazo muy relevante y es la actitud que yo creo que es algo que en la historia, en la historiografía del movimiento de derechos civiles alrededor del derecho al voto, una gran pregunta que se hacen es, y la película lo plantea, es por qué King se devuelve, ¿no? Se devuelve en el momento en el cual el ejército estatal, digamos, la policía estatal, le abre el paso por Selma, en este momento en donde hay una primera marcha, donde hay violencia, en esa marcha King no está, viene una segunda marcha en donde van a pasar y las autoridades le abren el paso y King se arrodilla a rezar y se devuelve a la iglesia, ¿no? Y entonces una de las cosas interesantes creo ahí es como que en esa decisión uno podría leer también este lugar tan complicado que tiene King entre la institucionalidad y la calle, ¿no? Entre ¿será que yo sí sigo adelante o no sigo adelante? Cuando de hecho el Johnson, el presidente, le ha dicho, mire, si usted para las marchas en Selma, que además están prohibidas, ¿no? Por una orden de un juez, yo le prometo que yo avanzo el Voting Rights Act, le dice Johnson en la película, que parece que es cierto. Y entonces King dice, pero también me toca ser como rendirle cuentas al movimiento, ¿no? Entonces me toca ir allá a avanzar. Entonces yo creo que King está en este momento como tan difícil que por primera vez le va a tocar en su movimiento no violento violar el derecho y es ir en contra de la orden de la corte, digamos, y no solamente basarse en el régimen legal, pero al mismo tiempo sabe que si sigue adelante, cuál puede ser la consecuencia de que siga adelante, que vuelva a haber violencia, que siga adelante con la marcha en ese momento y que de pronto Johnson no apruebe el Voting Rights Act. Entonces yo creo que algo muy bonito en la película y es que nos pone como en las movilizaciones que siempre tienen esta doble vía, lo institucional y la calle, y cuáles son las transacciones que los líderes tienen que hacer, por ejemplo, en este caso sobre el surgimiento del Voting Rights Act, y creo que eso la película muestra esa complejidad en la decisión de King de devolverse, por ejemplo, ahí, y que seguramente atravesó eso, y que seguramente históricamente es preciso, ¿no? Esa duda que genera y esa perplejidad que genera, ¿qué hacemos en este juego de institucionalidad y calle? Interesantísimo tu análisis, Jorge, porque efectivamente hay un cabildeo, hay un lobby, ¿no? Y ahí ves cómo juega un poco el derecho parlamentario, un poco el derecho a la resistencia, y por otro lado, pues este derecho legislativo que está empujando ahí. Todas las luchas electorales un poco combinaron ambas cosas, ¿no? La manifestación Totalmente. pública y el cabildeo político que finalmente es constitucional y parlamentario. Sí, Nicolás. Sí, no, totalmente lo que decía Jorge, esa relación de institucionalidad-calle y lo que tú planteas ahora de cómo operan los diferentes derechos, creo que eso es una de las grandes virtudes de la película y es que nos hace pensar de qué sirve un texto
constitucional como la enmienda 15, que prohibía al gobierno federal y a cada estado incluso de negar el derecho al voto con base en raza, color o condición previa de servidumbre, y cómo hacer para que eso realmente impregnara a la sociedad, porque en la película se menciona una serie de instrumentos administrativos, a veces sociales, a veces culturales, normas o formas de gobierno en las cuales, como los poll taxes, los taxes, los test de el literacy test, los test para saber que leen y escriben, incluso el tema de que a veces tocaba dejar las direcciones de los votantes y eso podía tener unos efectos de violencia después por parte de algunos blancos en contra de los afroamericanos que se registraban para votar, y la más absurda de todas era lo que se llamaba el grandfather clause, y es que estas excepciones no eran aplicables si su abuelo había votado. Entonces, el derecho estaba creando una sin salida, y por eso creo que el tema de la marcha, del camino, para usar la metáfora de Holmes, el path of the law, en este caso, es un path que tiene dos direcciones de institucionalidad y calle. Y la pregunta, cuando yo estaba viendo la película, es, bueno, ¿y uno qué nos dice esta película de cómo desmontar la discriminación cuando un texto constitucional es tan claro? Es que no puede ser más evidente que eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué recursos tienen? Y creo que, José Ramón, tú lo decías, el tema de la resistencia y de la desobediencia civil, pero hay otra cosa, y es que en la película, en una escena, ellos utilizan esta expresión: tenemos que desempacar la institución, break down the institution. Y creo que eso es una especie de guiño teórico en la película, de que el primer recurso para saber cómo logramos el fin, que no es solo la marcha, sino lograr los derechos efectivos al voto y una representación política efectiva, tenemos que break down el institution. Y el institution no es un texto constitucional. El institution hace parte también de unos jugadores que aplican ese texto constitucional a nivel local, a nivel estatal, como eso también implica que las personas puedan votar por los sheriffs. Al final de la película se menciona que justo por lo que se ganó con el Voting Rights Act, el sheriff que controlaba a Selma no fue reelegido para el siguiente periodo, y empiezan entonces a entender este movimiento de derechos civiles que tienen muchos recursos no jurídicos. El breakdown en institution, desempacar la institución, a ver por dónde podemos empezar a hacer la resistencia en los cuerpos. Eso también está constantemente en la película. Dicen, bueno, nuestro recurso finalmente son nuestros cuerpos, nuestras piernas, y esa es parte de la marcha. Las voces, y una muy potente, ahorita que estamos hablando de la relación entre el derecho y la ética en general, es la no violencia, esta filosofía de King, como una expresión de una imagen o un drama que termina movilizando a otros, y en ese sentido, como decía Jorge, el estilo de liderazgo en King es muy especial porque también entendió ese poder retórico que tiene la marcha como imagen. Creo que hay dos nociones de desobediencia civil que es importante pues contextualizar un poco, porque la desobediencia civil en los Estados Unidos, una forma de leerla es volviendo a Thoreau. Él también terminó en la cárcel porque desobedeció no presentar su declaración de impuestos o pagar los impuestos a un gobierno que mantenía la esclavitud y que mantenía la guerra, por ejemplo, entre los Estados Unidos y México. Pero Arendt lee a Thoreau diciendo, eso no es resistencia, eso no es desobediencia, eso es simplemente conciencia moral, porque ahí usted no está movilizando a los otros. Y creo que este es el gran giro de la noción de desobediencia civil que hace King, y es que es un liderazgo que moviliza a otros para desempacar una institución utilizando los recursos que se tienen, desde la religión hasta el cuerpo, para crear una imagen que termine tambaleando a la sociedad.
Digo, a lo mejor me voy a arriesgar mucho, pero un poco, y voy a citar a un autor que es Ricardo Guastini, pero a mí me parece que estas son formas de interpretación constitucional. Ujú, Es decir, que también esta resistencia, esta forma de interpretar popularmente el derecho tendría que ser considerada y eventualmente es considerada por el juez constitucional. Lleva a lo que tú dices, a desempacar una constitución que parece cerrada, ¿no? A ujú. piedra y losa, con candado. O sea, encuentra la forma a través de eso. ¿Cómo? Parece un constitucionalismo popular, yo estaría de acuerdo con eso, es como llevas la constitución a la calle, cómo interpretas lo que puedes hacer con la constitución, ¿no? Las palabras de King siempre son, y a mí me gusta mucho, hay una escena en donde hay una discusión muy significativa entre King y el SNCC, ¿no? Y entonces le dice, nosotros hacemos tres cosas, dice King, negociar, protestar y resistir, negotiate, demonstrate, resist, les dice. Y una de las cosas bien interesantes de cómo es esta interpretación constitucional de esta pregunta, yo creo, José Ramón, que uno se debate, y yo creo que esto todavía está tanto en la interpretación cultural como legal, es cómo es que llevamos a cabo estos espacios de resistencia, porque pareciera que King, una de las cosas que trata de hacer también con la marcha es em, hacer que hubiera como una conciencia también de los blancos y de todos los Estados Unidos, como nacionalizar el problema, que es como muy interesante, y no pensar que esto es un problema identitario únicamente. Y después Johnson muerde en eso, ¿no? También cuando tiene este discurso ante el Congreso y dice, esto no es un problema moral, es un problema de todos, y además como que se adopta esta frase como tan famosa de "we shall overcome", que es una frase además del movimiento de derechos civiles, pero ahora es Johnson diciendo esa palabra. Entonces una posibilidad era King diciendo, nosotros hacemos como para que esto se vuelva un problema de todos. Y me parece que en la historia del SNCC, que otra película muy interesante para ver, que es Mississippi en llamas, ¿no? Que es de que Ujú. falleció Parker hace poco, su director, cuenta también la historia del SNCC, pero haciendo una táctica diferente que también lo estaban tratando de hacer en Mississippi para generar el registro de votantes, y era como una conciencia pero más negra, ¿no? Que los afroamericanos tuvieran conciencia de quiénes eran, la historia, porque finalmente la emancipación venía solamente por ellos. Y yo creo que aquí hay una tensión interesante también de qué son estos derechos. ¿Realmente son unos derechos en donde se construye la conciencia de todos para que se otorguen? ¿O realmente sí son los que hacen esta liberación vienen de abajo y son los afroamericanos, ¿no? Y yo creo que eso, por ejemplo, hace poco le vi una entrevista a Viola Davis sobre su papel protagónico en The Help, ¿no? Y entonces ella decía que se arrepentía de protagonizar The Help, esta película sobre las empleadas domésticas en Mississippi, ¿no? Porque ella lo que decía es, me hubiera gustado más representar un papel en donde no llegaran los blancos a salvarnos. Y entonces el papel de Emma Stone, Skeeter en la película, llega y la salva, ¿no? Sí, claro. Porque escribe y entonces todo eso. Entonces yo creo que hay un debate también muy interesante de cuáles son las vías de esa emancipación interpretada en la Constitución. ¿Realmente la vía de esto es un problema de todos o también necesitamos como la construcción de una conciencia más segregada? Y creo que es como el gran tema también de los estudios de raza, ¿no? La asimilación, el consenso, o también en una posición de disputa como muy importante. Y yo creo que hay una tensión también en la película. Sí. Fíjate que ahora que hablabas, recordé también la serie de Perry Mason de HBO, también Ujú, este tema, y hay un policía afroamericano que, que vive esta, digamos, crisis a la que tú te refieres, ¿no? Porque, pues, por un ujú. lado representa la institucionalidad, pero por otro lado, pues, asiste a reuniones donde pues, sus vecinos se están quejando de la Crimen. violencia que sufren, y entonces él se encuentra en eso, ¿no? Y por ahí alguien le dice, es que justo nosotros hemos estado sometidos, esclavizados toda la vida, es difícil que entonces logramos romper ese esquema Claro. y Sí. esperemos que alguien nos salve, alguien nos rescate, ¿no? Sí. Fíjate, Crash, brevemente esa película Crash también, que Claro, la gran tragedia es cuando los blancos y los negros se pueden parecer, y la gran tragedia gira alrededor de eso en Crash, por ejemplo. sí, qué buena película también. Ujú, Y Nicolás, Sí, no, lo que decía Jorge, los espacios de negociación, creo que eso es algo que me gustó de la película, que también muestra esos espacios donde el texto constitucional, nuevamente la enmienda, quizás lo que hace es que King tenga una línea directa con Lyndon Johnson
La película hace énfasis en esos momentos donde hay negociaciones Mm, entre eh, King y Coretta, entre King y Lyndon Johnson, entre King y John Lewis, por ejemplo, y qué tan importantes son esos espacios de negociación cuando, y esto es algo que con Jorge hemos hablado bastante en el podcast, cuando hay unas sombras. De hecho, él lo dice en una escena, hay un fog. En el caso de la conversación con la esposa es el fog de la muerte, mm, pero a veces hay otros fogs que en esos espacios de negociación, es decir, esas neblinas o esas sombras que llevan a las personas a actuar de una forma u otra. Es decir, el derecho aquí no solo, como al menos está representada en la película, no solo está positivizado en esas enmiendas constitucionales o incluso ya cuando queda positivizado en el Voting Rights Act, sino también en esos pequeños espacios de negociación entre los líderes de las facciones. Y yo me pregunto, bueno, una vez que el Voting Rights Act se cumple, digamos, una de los fines de Selma y de King, que cómo desempaca la institución, la facción que hoy en día lleva justamente a lo que comentaba al inicio, a esa decisión de Shelby County contra Holder, que termina desmontando lo que se llamaba el pre-clearance. El pre-clearance era que si los estados querían eh, formular algún tipo de regulación sobre los votos o hacer cambios en términos de los sitios de votación, etcétera, eso tenía que estar revisado por el Departamento de Justicia o por una corte federal. Eso se cambia en el 2014 con una votación muy cerrada en la corte, 5-4, y días después, incluso hay personas que dicen horas después, en Texas, Alabama, Mississippi, comienzan a surgir nuevas leyes, una muy famosa que es la de el Strict ID Law, que exige un tipo de identificación específica para poder votar, y ahí comienza otra vez lo que les decía al inicio de cómo ese camino de Selma puso unas rocas, ahora esas rocas comienzan a desmontarse, esta vez utilizando quizás el recurso que utiliza bastante bien una de esas facciones, que es por vía del discurso constitucional, por vía de una jurisprudencia de la Corte cambiando ese tema. Y hoy hasta incluso leí que en el 2017, acá no sé si qué tan, digamos, cierto es este dato, pero me impresionó y por eso quería compartirlo. 2017, 670,000 registros de votantes fueron cancelados en Georgia. Y estamos acá en Estados Unidos a 2 semanas de unas elecciones sísmicas. Es decir, lo que se estaba discutiendo en Selma, vuelvo al punto inicial, es, no es algo del pasado. Selma nos muestra un poco cómo estamos en el presente también viviendo el pasado. Y bueno, Sí. Sí, hay algo como conectando eso con Nicolás que llama mucho la atención y es, pues, Ava DuVernay, la directora de la película, ¿cierto? Tiene o sea, si uno conectara lo que ella hace en la película con su ujú. documental de 13th, de la enmienda 13, que está disponible en Netflix en América Latina, que es muy recomendado. Entonces, ¿cómo uno podría leer también la obra que ella está haciendo como una intervención política? De un lado el documental premiado y de otro lado esta película Selma. Entonces, en este documental de 13, de hecho, lo que dicen ahí, entrevistando a profesores afroamericanos, dirían, es que ni siquiera la decisión de Shelby es, cuando uno los oye, ellos no hablan específicamente sobre la decisión, pero lo que dejan ver es cómo hay un sistema jurídico, Ujú. político, electoral, que se ha reinventado permanentemente para las exclusiones y que de hecho no es sorprendente que Shelby llegara como de la nada, sino que ha habido múltiples formas a través de las cuales eso ha pasado. Y yo creo que algo que nos toca en América Latina de una manera
muy interesante, y es que ella entrevista a una autora que escribe este fantástico libro ella se llama Michelle Alexander, que escribe este libro de New Jim Crow, ¿no? El nuevo Jim Crow, donde trabaja el tema del encarcelamiento masivo de la población afroamericana en Estados Unidos y cómo eso se dispara, sobre todo cuando empiezan las campañas de Law and Order, sobre todo de Nixon en los 70s, pero mucho más con Reagan, Bush, Clinton. De hecho, en el documental de Eva DuVernay hay una imagen muy interesante, y es que nos deja ver que los demócratas logran recuperar la presidencia en el 92 cuando ponen una agenda de law and order, ¿no? De tratar de perseguir eso. Pero el punto interesante, creo que de esto para los temas electorales, es que para gran parte de las personas que entrevistan en ese documental piensan que la guerra contra las drogas, que Nixon la saca y luego Reagan la multiplica, lo que hace es crear una serie de crímenes pequeños, unos misdemeanors que se vuelven unos crímenes por los cuales generalmente poblaciones latinas y afroamericanas son desproporcionadamente afectadas y terminan en la cárcel, ¿no? Por una, pues, no sé, por posesión de crack, sobre todo el crack, que tiene como esta historia tan complicada en Estados Unidos, que una cosa era que lo encontraran con cocaína pura, que era el polvo de los suburbios, dicen algunos, mientras que el crack era el problema urbano de las poblaciones minoritarias en la época de... Entonces hay una cantidad de la población afroamericana que termina en la cárcel, y en múltiples estados uno de los efectos de eso es que mientras está en la cárcel pues no puede votar, pero además cuando es liberado y paga, digamos, su condena, tiene que pagar unas multas para poder recuperar su derecho al voto. Y esto en la práctica lo que lleva es que, como hay un sistema económico que también está discriminando contra el afroamericano, prácticamente quedó sin derecho al voto nuevamente. Y esto es algo que se viene repitiendo desde los 80s, 90s y 2000, o sea, no es algo tampoco nuevo. Entonces, que ese es otro mecanismo mediante el cual los logros del Civil Rights Act pues tampoco logran ser implementados de una manera adecuada. Y otra cosa que ella cuenta, que Michelle Alexander cuenta en su libro de New Jim Crow, que es sorprendente de esto, alrededor del negocio de las prisiones. Dice, mire, las prisiones se construyen en distritos rurales que generalmente son despoblados, pero generalmente son blancos, son de personas blancas, dice ella. Y hay una regla, y es que cuando un prisionero es llevado a esas prisiones, empieza a contar en el censo electoral de ese distrito donde queda la prisión, pero no puede votar. Pero al aumentar el número del censo electoral, aumenta el número de representantes que pueden escoger en las legislaturas. Y los lugares urbanos de donde salieron esos afroamericanos, generalmente o latinos o poblaciones minoritarias, generalmente ahora en el nuevo censo electoral serán menos, entonces van a tener menor representación. Entonces, esa es otra forma mediante la cual ha habido como esta forma mediante la cual se va como Restringiendo el voto. restringiendo permanentemente el voto, que lo hace uno pensar es, finalmente lo que está en juego en el derecho constitucional casi nunca es la Constitución, es la calle, el derecho administrativo, la implementación de los fallos judiciales, como que la Constitución no tiene mayor significado. En cierto sentido, simbólicamente sobre cómo se nos vamos a disputar eso, pero digamos que el tejemaneje, como decimos en Colombia, como las formas como uno teje esta filigrana constitucional, no tiene mucho que ver como con las palabras explícitas del texto, sino que pasan muchas otras cosas. Y yo creo que nos cuestiona en América Latina para pensarnos estas guerras contra las drogas, que tanto en México como en Colombia, cuál es el efecto que está produciendo eso sobre la formación de las voluntades políticas. Sí, fíjate que además también hay una filmografía, ahora que estabas hablando, que ha dicho que pues está todo esto ligado, ¿no? Las luchas civiles, el derecho por el voto, la implementación de la droga y la guerra en Vietnam, porque supuestamente la historia es que empiezan Colombia y México a hacer estos laboratorios, los propios americanos, para fabricar la droga, que emplearían supuestamente para los soldados norteamericanos. Pero después de estos laboratorios, a donde lo llevan es a los barrios afroamericanos y la Sí, distribuyen, ¿no? O sea, hay bastantes películas sobre ello. sí, Una forma de control social, ¿no? sí, Justo lo que dices, porque si no está drogado, está en la cárcel, ¿no? Y sí. entonces ejerce su voto. Ajá. De hecho, hay un documental en Netflix, ¿no? The Evolution of Hip Hop, que tiene un capítulo sobre cuándo llega el crack al gueto, ¿no? Cuándo llega el crack a esos lugares, y este rumor de que tiene que ver con la CIA y los contras en Nicaragua, ¿no? Llevando y traficando drogas y llevándolo al gueto para después hacer la guerra
contra el crimen allá, ¿no? Entonces es muy interesante. Otro libro, brevemente, sobre esta transición que es de Elizabeth Hinton, creo que es su apellido, se llama From the War on Poverty to the War on Crime, que se llama el libro de ella, ¿no? Y entonces ella cuenta cómo también fue ese desmonte del que habla Nicolás, creo, cómo fue ese desmonte de pensar primero en una sociedad que está al borde quizás de una revolución, ¿no? En los 60 o por lo menos eso creen, y los 70 cómo cambia. Entonces, de Johnson, que está pensando en la guerra contra la pobreza, a Nixon, que va a empezar como con todo este problema de la guerra contra el crimen y cómo eso reconfigura toda la política estadounidense en los 70s. Y bueno, Nico, Sí. te encuentras en un sitio paradigmático, ¿no? Sí, acá estoy en lo que se llama el Holmes Field. Ahí a la de derecha está el Langdale Library. Y no, quería decir un poco, Sí, no adelante. sé si concluir frente a a lo que hemos estado discutiendo. Ruth Bader Ginsburg, y vuelvo al tema de esta decisión, dice algo que creo que es muy potente para entender lo que está pasando acá, y es en la opinión en la que el salvamento de voto que hizo, dijo: acabar con esa sección del Voting Rights Act es como botar un paraguas en pleno aguacero solo porque uno no se está mojando. Em, y yo no sé si esta película, que es del 2015, justo un año después de eso, y esa decisión abrió nuevamente el debate fuerte, al menos en tema electoral, y como decía Jorge, hay miles de estrategias de desmontar esos bloques. Em, no sé si es una reacción consciente o inconsciente de utilizar un recurso más, que ya no son las piernas, ya no es el cuerpo, ya no es los recursos que vemos que utilizaron en los 60 en la película, sino es el cine como recurso o no. Yo no sé si como recurso de movilización, como recurso Claro. de crear conciencia. Esto puede ser muy utópico, desde luego, y puede sonar un poco ingenuo. Y nuevamente, no sé si esa era la intención o no de Duvernay, pero yo la leo así, o sea, yo leo como el cine en este caso tratando de ser otro recurso más para dislocar por lo menos temporalmente al espectador y llevarlo al pasado, haciéndole dar cuenta que está en el presente y que eso que está viendo en el pasado está pasando en el presente. Ujú. Es súper bonita la música. Eso es otra cosa que quería decir antes de terminar, porque empieza con esa imagen súper fuerte el estallido en la iglesia baptista en Birmingham, en la que mueren 4 niñas afroamericanas y a la que Coltrane le dedica en su famoso disco, en uno de sus discos, su famosa canción Alabama. Si uno escucha esa canción, Coltrane para de tocar en algún momento, como diciendo: esto ya no sé cómo más seguir después de esta cosa tan fuerte, no tengo los recursos. Y la película termina con esta canción de Common y John Legend, eh, que ganó al Oscar a Mejor Canción, por cierto, que dice: no one can win the war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy, la sabiduría de los viejos y la energía de los jóvenes. Y cuando uno ve procesos recientes como el de George Floyd hace unos meses, siempre se encuentran esas dos temporalidades, y esas dos temporalidades se repiten incluso en Selma. Está el primero, el papá, ¿no? De Lee, que es el que se logra registrar a los 80 y pico de años, y la nueva generación que vendría a ser John Lewis. Este año John Lewis pues se murió, y viene una nueva generación también que se pregunta es que qué otros recursos tenemos, qué más podemos hacer para movilizar. Y eso es una pregunta que no sé cómo abordar, muy difícil. Yo creo que es real lo que dices, Nicolás. O sea, así, sin caer en la teoría de la conspiración, pero me parece que también hay una regulación y películas que pueden tener un impacto en el electorado se frenan o incluso se sacan. O sea, es un recurso también el cine como para apoyar las campañas y para generar conciencia en su caso, ¿no? Y, Yo
le escuchaba a Duvernay una entrevista, ¿no? Y ella decía que una de las cosas que más le impactaba cuando se habló de Selma es que como que se había perdido también el rastro y la memoria en las nuevas generaciones de qué era Selma, que entonces la entrevistadora de hecho, creo que es en PBS le pregunta algo así como, oiga, una cosa que me sorprendió es que cuando salió la película Selma y se veía el afiche que estaba, está como Martin Luther King de espalda, ¿no? Y adelante está como la protesta o etcétera. Ah, aquí lo tengo, perdón. Aquí está así se promociona la película, ¿no? Este era el afiche Ujú. de la película. Y se sabía que la protagonizaba Oprah Winfrey, que Oprah Winfrey es la votante que va a registrarse a la que le hacen este literacy test al principio de la película y le preguntan, bueno, ¿cuántos condados tiene Alabama? Todo eso, entonces no la registran. Y la entrevistadora le dice, una cosa de las que me sorprendió es que cuando se vio la película, la gente pensaba que era una película sobre una señora que se llamaba Selma, protagonizada por Oprah Winfrey, cuentan en la entrevista. Y era como, en esto cuentan la idea de como que se ha perdido el rastro de que cuáles son como estos significados tan icónicos de diferentes marchas, de diferentes lugares en el movimiento de derechos civiles. Y Duvernay concluye una de esas entrevistas diciendo, yo quiero que en esta película lo que quería era invitar a la gente al espíritu del movimiento, que no es fácil, que no es sencillo, que no hay respuestas correctas, pero sí yo quería, dice ella, como que la gente se metiera en ese espíritu porque se perdió el espíritu del movimiento. Entonces hay algo aquí cuando oí la palabra espíritu que tiene también que ver un poco con esta idea de King, que es un movimiento cristiano, ¿no? Y que tiene esta inspiración teológica y que, por ejemplo, para nosotros en América Latina lo importante que fue la teología de la liberación y es, creo yo, en el problema de movilización contra la injusticia. Entonces uno también se pregunta un poco y es, ¿cómo puede operar, por ejemplo, narrativas como esta en un reencantamiento por las posibilidades de que otro mundo es posible? Y yo creo que la película está interpelando a eso a las nuevas generaciones y de repensarse espiritualmente también esta existencia, no necesariamente religiosamente, pero sí como esta idea de trascendencia que hay permanentemente en la existencia de los personajes del movimiento de derechos civiles y creo que eso está ahí. Pues yo muy agradecido con ustedes dos, me parece un análisis completo, además con citas jurisprudenciales, recomendaciones fílmicas por parte de Jorge, libros que ya me anoté yo para comentar. Me parece que es un tema interesantísimo por dos cosas. Uno, porque otra de las grandes minorías en el electorado norteamericano es el hispano, ¿no? Y otro por el tema que apuntabas también, Jorge, de que en nuestros países pues se da esta atención a propósito de estos elementos que tienen que ver con la llamada o la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Ujú. Estoy muy agradecido, espero que tengan en una posterior sesión de este programa la oportunidad de volver y Gracias. pues estamos pendientes de lo que ustedes están produciendo y sobre todo de su podcast. Gracias. Muchas gracias a ti, Muchas José gracias. Ramón. Yo soy José Ramón Arbaez Hernández. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos.